Gabon guztioi, denboraldia bukatzear dago, baina oraindik irratsaio batzuk falta zaizkigu udako oporrak hartu baino lehen. Beraz, az gaitezen beste behin Eusko Ikaskuntzaren bai ingurutan hemen Radio Vitorian. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy nos vamos de balnearios. Y para hablar de balnearios, tres invitados. Uno de ellos está fuera de los estudios, Kepa Lizarraga, que realizó su tesis doctoral sobre aguas minero-medicinales de Álava y Navarra. Kepa, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Kepa, ¿estudiaste por lo tanto balnearios de Álava y Navarra, pregunto? Sí, fue un repaso bonito en el 87. En el 87. ¿Relacionado con tu carrera académica? ¿Relacionado con qué? Mi carrera es la medicina y una de mis aficiones es la historia de la medicina. Con lo cual, pues pude juntar ambas y la tesis que me propuso mi director, el profesor Grangel de Salamanca, fue investigar en este área, pensando que quizás uno solo de los territorios no fuera a dar abasto y al final cada uno hubiese dado para una tesis perfectamente. ¿Esto de los balnearios de qué época histórica es? Porque tenemos ahora pues balnearios que conocemos como el de Zestoa, en Guipúzcoa, Fitero, Navarra, pero si uno, yo tengo pocos datos, pero sí que alguno para llevar el papel de moderador de esta tertulia. Y sí que ahora conocemos a algunos pocos que quedan en las 4 provincias, por ejemplo, de Hego Euskal Herria, pero si uno va un poco a la historia se encuentra que había muchos más balnearios. ¿Esto de los balnearios de cuándo es? Bueno, digamos que el uso de las aguas es muy primitivo, De hecho, los primeros pobladores, especialmente ante manantiales que surgiesen con temperaturas altas, era intuitivo el uso de ese agua caliente. Por ejemplo, mucho antes de que los romanos hicieran las primeras explotaciones, ya vamos a decir, con edificio incluido en el entorno de Fitero o en Tiermas, también hay en la Linde de Navarra, estaba claro que los pobladores cercanos, ante el vapor que saldría en un manantial caliente, en este caso, fíjate, a temperaturas de en algún caso más de 50 grados, pues los usarían sin ninguna duda. Así que Fiteros romanos, por ejemplo, ya... Sí. Uh-huh. Sí, en Fitero o en Tiermas o en más sitios, Sobre todo los que más llamaban la atención, por motivos lógicos, eran los manantiales que surgían con temperaturas altitas. Así que un balneario siempre está, pregunto, relacionado con un manantial y con agua caliente. No. Con un manantial sí, pero con agua caliente no. Y de hecho yo creo que una de las características de Álava está motivada porque sus aguas no han sido calientes. Ahora alguien puede pensar, conozco el balneario de Fitero o el de Zestoa, pero en Álava hubo balnearios, se puede preguntar a algún oyente, y hubo muchos, ¿no? Sí, si me permitís la licencia de incluir el de Cucho de Treviño, porque el agua licencia no tiene por lo menos permitida, en Radio Vitoria permitida totalmente. Vale, perfecto. Bueno, pues en ese caso diría que Álava ha disfrutado de 8 instalaciones, de 8 buenas instalaciones. ¿8? Sí. Muchas, ¿no? Sí, son. A ver. Pues en orden alfabético, y además tiene una curiosidad, y es que el orden alfabético en principio y el final corresponden con el primero, el más antiguo, y con el último. Ajá. Tendríamos Aramayona, Barambio, estaría el de Cucho en Treviño, el de Nanclares, bien estudiado, por uno de los contertulios, también el de Salinillas de Uradón, Santa Filomena de Gomilaz, cercano a Legutiano, el de Sobrón y el de Zozo, también estudiado. Repetimos porque estoy apuntando. Me has dicho primero el de Aramayo. Aramayo, uh-huh. Barambio, sí. Cucho, sí. Nanclares, sí. Salinillas, de Buradón, sí. Santa Filomena de Gomilaz. Esto me has dicho cerca de Legutiano. Sí, está entre Legutiano y Ochandiano en concreto. Entre Legutiano y Ochandiano, pero me estás hablando antes de los embalses del sistema Zadorra, porque entre Legutiano y Ochandiano ahora mismo hay una carretera estrecha hasta que llegas prácticamente a Ochandio. Pues desde esa carretera
cuando la nieve cubre los bordes del pantano, se puede ver unas zonas donde no llega a cuajar, y es porque el agua del manantial que está por allí sale un poquito más caliente que el resto. Cerca de la carretera estaba entonces el muy manantial. cerquita, sí, al otro lado de la lengua del pantano. ¿Sí? Al otro lado de la lengua del pantano, explícate. Sí. A ver, hay una lengua del pantano que va hacia Ochandiano, sí. Que es la que sigue paralela a la carretera que iría en dirección hacia Urquiola. Sí, con las regatas y demás. Eso es. Bueno, pues del campo de regatas, siguiendo hacia Ochandiano, no sabría decir si pueden ser de 1,5 kilómetros aproximadamente, a mano izquierda, al otro lado de las aguas, cuando el nivel es intermedio, el nivel a la altura del agua del embalse, ahí se ve una zona que cuando nieva el agua no llega a cuajar, y esa fue la primera pista que me permitió localizar la zona, porque no quedaba mucho más. Bien, nos hemos parado en el sexto, que es ese entre Legutiano y Ochandio. ¿El séptimo? El séptimo sería Sobrón. Sobrón. Con su apéndice de Soportilla, que pertenecería a Burgos, geográficamente, al otro lado del Ebro, y el octavo, que es el último en aparecer, si mi memoria no me engaña, sería el de Zuazo de Cuartango. Perfecto. Con nosotros aquí en los estudios, Eduardo Martínez de Santos, que ha investigado el balneario de Zuazo de Cuartango. Los Martínez de Santos, al que conozco yo, muy relacionado con la ganadería, con la vaca terreña, con el amor al Valle de Cuartango, y pues parece que es hermano. Eduardo Martínez de Santos. Eduardo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Los de Cuartango queréis mucho a Cuartango. Bueno, sí, es un territorio pequeñito pero entrañable, ¿no? Y has investigado el balneario de Zuazo de Cuartango. ¿Conocías la existencia de tantos balnearios a lo largo de la historia en Álava, Eduardo? Lo he conocido cuando empecé a mirar un poquito la historia del balneario de Zuazo, ¿no? Y tenía las referencias que nos habéis dado, ¿no? Y además cerquita pues también estaba Orduña, que ahora se ha recuperado. También había otro balneario en Miranda de Ebro. Que la comunicación que había a través del ferrocarril era fundamental en aquellos años. Sí, en vuestro caso has dado dos referencias con las que estabais unidos por el ferrocarril, ¿no? Esa comunicación que tiene Miranda de Ebro con el Gran Bilbao, aunque claro, es un recorrido complejo, el del ferrocarril por esas tierras, pero esa es la comunicación que había. Zuazo de Cuartango, por lo tanto, su balneario. Y también con nosotros, Carlos Ortiz de Zárate, etnógrafo, socio de Eusko Ikaskuntza, investigó el balneario de Nanclares. Carlos Ortiz de Zárate, muy buenas. Muy buenas, Gabón. Así como Martínez de Santos, pues investiga lo que tiene cerca de sus orígenes, en tu caso Nanclares, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas porque he estado viviendo en Nanclares. 11 años viviendo en Nanclares y con mucha relación con ese antiguo balneario que ahora está en donde están los menesianos. Pero antes de que pasemos, como habéis estado recorriendo los balnearios, hay bastantes otros lugares donde también se utilizaban las aguas de esta manera, aunque no llegaron a ser balnearios, y la gente mayor te cuenta, pues en tal sitio había un balneario, había un manantial donde íbamos a tomar los barros, a beber las aguas. Ahora mismo, cuando os escuchaba, en Aperregui, Zuya, había un manantial donde de todo el entorno, cuando tenían problemas de granos y demás, iban a ese manantial. En Salinas de Añana, cuando haces el recorrido, te encuentras con una bañera de piedra. Ahí había también, se tomaban baños, y en otros lugares. Así que el agua, cada una con sus propiedades, Kepa, entiendo. Porque sí, señor. Un balneario no tiene nada que ver la propiedad de un manantial con otro. No, muchos son distintos, y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Carlos, porque lo cierto es que solo algunos de los manantiales que tenían características minero-medicinales dieron lugar a un establecimiento balneario. De hecho, en Álava, fíjate que yo me llevé la sorpresa en su momento, que en las obras que había, pues como Limón Montero, un libro de 1697, o el Gómez de Bedoya del 1768, pues prácticamente no citaba Álava. Aquí, ¿qué pasa? Me voy a estrellar yo con el tema de la tesis. Y resulta que en cuanto llegamos a comienzo del siglo XIX, el Diccionario Histórico Geográfico y el de Miñano y el de Madoz empiezan a decir que sí que hay. Y claro, fíjate, llega un momento en el que hay 53 fuentes repartidas por todo el territorio alavés, en 29 localidades en concreto, que son recogidas como fuente de salud, digamos, para la población. Es decir, que sin llegar a tener un establecimiento al lado que las explotara comercialmente, bueno, el pueblo sabía que eso servía para algo y las usaba, Con lo cual, fíjate que Álava, por densidad de manantiales, mejor dicho, llegó a ser la cuarta provincia del Estado.
Y así como el balneario, el último, porque los has dado en orden cronológico también, Zuazo de Cuartango, creo que es de finales del 19, enseguida iremos con Martínez de Santos. El primero que conocemos, Aramayo, ¿de qué época es? Sí, bueno, solo el primero y el último coinciden, ¿eh? Los demás surgen en épocas intermedias, pero así como el primero, que es Aramayo, yo de las notas que estuve recogiendo a la hora de hacer la tesis, encontraba que la primera fundación que tiene es de 1827. O sea que corresponden todos al siglo XIX. Sí, así es. Se vivió un auge, no sé, hubo autoridades sanitarias que empezaron a hablar de la importancia de las aguas. Hoy, por cierto, necesitaría yo algún agua para la garganta, de la importancia de las aguas, porque en el siglo XIX, y no sé si, al igual que en Álava, también en Guipúzcoa, o también en otros puntos de la península ibérica o de Europa. Sí. Bueno, hay puntos en los que se desarrolla antes, quizás favorecidos por las temperaturas más altas del agua. Las aguas más frías tardan un poquito más quizás en dar lugar a balnearios, no en ser utilizadas, porque de hecho hoy día también lo son. Es decir, hay gente que tiene anemias, y conozco incluso algún ciclista que en lugar de recurrir a pastillas para el hierro para combatir sus anemias habituales, lo que hacen es tomar agua de una fuente ferruginosa, bueno, cuya calidad está contrastada, ¿no? Ya por el uso popular. O sea que, pero sí, es ciertamente en el siglo XIX cuando digamos que hay un boom, en el caso concreto de Álava, y sobre todo hacia mediados del siglo XIX, cuando hay esa explosión por el atractivo de las aguas, y cuando nacen, pues prácticamente todos nacen en el XIX, los alaveses. Vamos a centrarnos en dos que todos los ha investigado Kepa de alguna manera, pero tenemos dos puntos de Álava con dos personas que saben perfectamente lo que fue el balneario de Nanclares y el balneario de Zuazo de Cuartango. Bueno, ¿el balneario de Nanclares de qué época es? El balneario de Nanclares, en su origen, lo utilizaban tiempo muy atrás, es decir, ahí la gente iba de todo el entorno, y sobre todo por San Juan, que también ahí mezclamos el tema de los ritos todo el año, pero en la madrugada de San Juan acudían allí para curar los problemas de piel, etcétera. ¿Era un negocio? Entonces no era un negocio. No, la gente iba, tomaba las aguas, los barros o lo que fuera. El edificio de Menesianos que vemos actualmente, no porque nada. Dentro es un edificio que entras y te parece que es un edificio histórico y parece un balneario. Tiene una arquitectura de balneario, no sé si incluso tiene alguna pintura, y tú dices, pero esto que ha sido, además de colegio. No sé si le queda algo de lo que fue aquel lugar, sin edificio. En ese momento no había nada. No había nada. Una campa, un manantial. Y entonces llegó un momento, estamos hablando de 1863, el diputado general, viendo aquel fenómeno, y supongo que también influenciado por ese auge de los balnearios, mandó a los miñones a que buscasen el manantial original. ¿Tiene alguna relación con el río Zadorra o no? ¿Ese manantial? Uno de los manantiales surge en el mismo Zadorra, pero supongo que vendrá de la sierra. De Sierra Badalla. Supongo. Entonces, descubren el manantial, descubren que el agua sale a 18 grados, que tiene estudian las características del agua, y se hace una subasta. Deciden hacer una subasta y dicen, el mejor postor se le vende este terreno con la condición de que hagan un balneario. O sea, que saben con esos estudios que es un agua, claro, que tiene unas propiedades. Claro. Y tenían que hacer una inversión determinada, 160.000 reales en la construcción de un balneario. Eso era mucho. Supongo. Lo compra uno por 44.000 reales, etcétera. Bueno, total, la inversión supuso un tercio más de lo previsto. El construir el primer balneario, lo típico, la zona de baños, la zona de hotel, la zona de las caballerías, los carruajes. Un edificio. Sí, 3 edificios. 3 edificios para balneario, caballerizas y hotel. Eso es. Y ninguno tiene que ver con los menesianos y con el edificio que vemos ahora mismo. La parte de abajo, la parte del balneario, si tú miras de frente al edificio de los menesianos, hay un edificio a la derecha. Eso fue eso fue de la zona, el tipo primitivo. Vale. ¿Qué ocurre?
como muchas veces, uno se hace unos proyectos, se hace unas ilusiones y se hace el cuento de la lechera. Al poco tiempo el balneario fracasó, la tercera guerra carlista, las deudas, etcétera, hizo que la cosa terminase en agua de borjas. Pero al cabo de unos años, en el 88, un nuevo propietario se hace con el lugar y entonces se monta, yo diría, me atrevería a decir, el mejor balneario de Europa. Es un poco así fuerte, ¿eh? Bueno. Pero ya, pues puestos. Sí. Bueno, es impresionante y que para allá no os dirá si ha sido un farol lo que he comentado. Pero la inversión fue altísima, se gastaron 2 millones entonces de reales en hacer lo que es hoy el edificio el colegio de los menesianos. Así que claro, parece un balneario y fue un balneario. Fue un balneario. Y si entras dentro te encuentras con dos patios interiores, impresionantes. ¿Tiene unas pinturas o es un recuerdo loco que tengo en mi cabeza? No sé a cuáles te refieres. No sé, en el techo me quieres sonar. Sí. Tiene unas pinturas, está decorado. Bueno, para que os hagáis una idea, estatuas de bronce, pasamanos de caoba, pinturas, pintores famosos. A todo trapo. Incluso, para mí es un detalle muy revelador, los muebles de entonces fueron hechos a medida y traídos desde Viena. Estamos hablando de algo muy serio. ¿Y dónde vieron tal potencial? No sé, el lugar de paso, como en Iruña Velella, el lugar de paso de la Astorga Burdeos o... No lo sé, pero lo hicieron a todo lujo y todo confort. Tal es así que algo que entonces no era muy normal, las habitaciones tenían agua corriente, luz eléctrica y teléfono. Aquí yo estaba pensado en las clases pudientes. Pero más que pudientes, de tal manera... Estamos hablando de una época en la que se viajaba a caballo. Iban con carruajes, etcétera. De tal manera que las habitaciones más caras costaban 20 pesetas. Bueno. 20 pesetas. Porque eso no lo construyeron pensando en los 4 vecinos que por aquel entonces tendrían anclares. No. No sé ni si lo construyeron pensando en los miles, que no eran muchos, que vivían en Vitoria. En algunos de los de Vitoria, sí, pero en otros... La jet set de aquella época. Y hay una versión... ¿Inversores locales o esto ya como en la época actual? ¿Inversores locales o extranjeros? Yo creo que era de Vitoria. Gente de Vitoria. Yo creo que sí eran... Bueno, de todas formas, el dueño tenía otro balneario en Gaviria, entonces se conocía un poco el percal, pero hay una versión, no está totalmente contrastada, pero yo creo que tiene visos de ser cierta. Es que, además de balneario, había otra cosa. Y es que era un casino camuflado. Lo que hoy en día no tiene Álava. Un lugar de Álava juego. No tiene un casino. Un lugar de juego. Entonces, las aguas... Yo pensaba que esa época era más aburrida. Mira, igual. Pues mira. Y por un lado, las aguas curaban, entre otras cosas, curaban el estómago y demás. Aquello tenía que ser una juerga continua, Carlos. O sea, me estás hablando de clases pudientes, de jugarse la pasta y de alguna cosa que no me estás hablando, que estoy convencido que pasó allí. Sí. Y por un lado les curaban el estómago y por otro lado les ponían el dolor de estómago porque les desplumaban vilmente. Bueno, pero esta parte no está totalmente contrastada, es una suposición con ciertos datos que hay por ahí. Bueno, Kepa, ¿era el mejor balneario de Europa? Hombre. Yo creo que puede ser mucho decir, pero cada uno... Por 5 minutos dejamos de ser un poco de cerca de Bilbao, joder. Eso es. Hombre, de ser bilbaíno Carlos, vamos, está claro que tenía todo el derecho a decirlo, pero siendo de cerca de Bilbao solo, no sé. Bueno, lo cierto es que fue una de las instalaciones muy importantes, si bien no creo que fuese la que más gente llevó como clientes y demás. De hecho, justo poquito antes de la época esta, hacia 1880 y tantos, quiero recordar que se apellidaba Izquierdo el propietario, y que efectivamente tenía también el de Gaviria. Bueno, se vio obligado en parte, fue quizás una huida hacia adelante cuando hace una inversión tan grande, porque la asistencia había decaído mucho. Eso sí, se ve mucho los ciclos que sufren casi todas las instalaciones. Bien, vamos al de Zuazo de Cuartango. ¿Qué queda de aquel balneario Eduardo de Zuazo de Cuartango en el siglo XXI? Pues hoy tristemente queda muy poco.
y quizás si es una premonición, pues en breve igual queda menos, ¿no? O sea que lo que queda igual es de ruido. Sí. Situanos, llegamos a Zozo de Cuartango, donde estaba y está el balneario, lo que queda de ello. Si llegas a Zozo de Cuartango desde el paso de Techa, viniendo desde Nanclares y Subijana, pues te lo encuentras de frente. Cerca del puente, sí, que te da acceso. De hecho, el río en aquella época, pues se le hicieron todos los laterales, los paseos, y digamos que el aspecto ese que tiene actualmente todo el entorno del río es debido pues al balneario, ¿no? Uh-huh. Comenzó su andadura en 1870. Sí, un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Digamos que la concesión de la licencia para explotar las aguas es de 1878. Uh-huh. Y los primeros datos que yo he recabado pues son de cuando Codina Langlin, que era un doctor en farmacia de Barcelona, se acerca a hacer un estudio de las aguas, ¿no? Y entonces él hace una memoria de todo esto. Y al hilo de lo que contaba antes Carlos, en ese mismo Codina Langlin cuenta de forma curiosa como dice por qué se empezó el balneario, ¿no? Hablando de las aguas y de las virtudes, ¿no? En el caso de Nanclares, muy cerquita del río Zadorra, en el caso de Zozo, al lado del río Bayas. Sí, es el mismo lateral del río Bayas. Digamos que el manantial en su momento se confundían las aguas con las del río y hubo que hacer un muro para separarlo, porque bueno, son aguas sulfurosas sódicas nitrogenadas, ¿no? De esas de olor a huevos podridos, ¿no? Entiendo que en Zozo de Cuartango primero pasa el tren, que aportaría una novedad tremenda y salidas diferentes para ese punto de Álava, y luego llegó el balneario. No exactamente. ¿No exactamente? Sí pasa el tren antes, porque la línea de Bilbao a Castejón, a Tudela, se inaugura en 1863, Ajá. Pero el tren no para. O sea, No Cuartango para. es lugar de paso, de tren, de autopista, pero no hay salida. Ya. Tenemos gasoductos, pero no tenemos el gas ahí en la puerta de casa. Así que no para. No paras, pero sí después se hizo un apeadero, si quieres te lo comento. Entonces, bueno, simplemente comentar, es literal, dice, hace más de un siglo, en referencia al descubrimiento del manantial, dice Codina Langlin, y lo firma en 1890, el 15 de febrero. Hace más de un siglo que los vecinos de aquellas inmediaciones, aquejados por diversos padecimientos, sin prescripción facultativa y solo instintivamente hacían uso ya en bebida, ya en lociones del agua mineral de Zuazo, la que era conocida por la fuente negra a causa del sedimento negro que iba depositando en su trayecto, por la de los huevos yuecos por el olor y sabor característicos que la distinguen, atribuyéndosele virtudes medicinales especiales. Y aquí llegamos a San Juan. En la velada del día de San Juan creían sus habituales visitantes que esta agua tenía los efectos curativos más exaltados y acudían en romería a beber y a bañarse en aquella saludable agua. O sea, cuenta un poquito el descubrimiento. Y de hecho, en una de las postales que se editan en la época del balneario, pues aparece la verbena que luego recuperan en la época del propio balneario, la noche de San Juan. Ahí la gente vestida de época que estás viendo, Ismael. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno... Era día de fiesta, por lo que veo. Sí. No les veo con ropa de labranza. Sí, brevemente, bueno, pues el balneario empieza por iniciativa de un personaje que ya aparece por ahí, yo creo que es él, aunque en la primera sociedad son 5 socios, que es Emilio Chillida. Nada que ver con los Chillida actuales. No, este era natural de Frías, Emilio Chillida y Anzuategui, y llega allí a Cuartango de practicante, porque se había estudiado en Madrid, y entonces es el que, pues yo creo que a algunos vecinos de ahí les ponen canción con el tema, y consigue una serie de socios para que aporten dinero. 3 de ellos eran de Salinas de Añana, ahí había gente igual pudiente con la época de la sal y todo esto. El cuarto era él y el quinto era mi tatarabuelo. Ajá. Entonces, bueno, este hombre yo creo que es el promotor. Entonces empiezan haciendo pues un edificio muy modesto y humilde, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es un pequeño edificio de 2 plantas con unas poquitas habitaciones, y ya en 1879 pues ya estaba funcionando cuando estuvo allí Codina Langlin, ¿no? En 1882, promovido también por el ayuntamiento y por los propietarios del balneario y por el ayuntamiento, se dirigen a la compañía de Caminos de Hierro del Norte, que era la que llevaba el ferrocarril, y le piden construir una estación de ferrocarril. Un apeadero. Un apeadero. Lo tienen que sufragar el ayuntamiento y el balneario, porque las condiciones del contrato, que también hay una copia, fueron bastante draconianas, ¿no? De hecho, aparte de pagar todos los costos,
le tenían que garantizar a la compañía de ferrocarril pues una recaudación mínima y una serie de condiciones. Le tenían que ceder los terrenos y escriturarlos y pagar todos los costes de las escrituras y esto, ¿no? Y además, recién terminada la guerra carlista, pues hay un apéndice al final que en caso de que haya sabotajes también lo tienen que reconstruir los promotores, ¿no? Es un poco curioso. Pero bueno, al fin y al cabo el apeadero que le dio al balneario fue mucho auge. Y entonces pues siguen comentando, bueno, pues cómo iban creciendo las visitas y tuvieron que ir ampliando el balneario. Llega un momento en que los 5 socios pues acaban en discusión y Emilio Chillida, que es un poco el primer promotor, se queda con todo, pero él no tiene dinero. Y habían empezado a llegar personajes ilustres y uno de ellos era Alonso Martínez, el que fue ministro e incluso pues presidente del Congreso en Madrid en esa época y así. Y estando allí hospedado, pues esto lo cuenta después en una de las memorias que hay, ¿no? Dice que le visita el Marqués de Urquijo. Y entonces este hombre, Emilio Chillida, entra en contacto con el Marqués de Urquijo y a partir de ahí es el Marqués de Urquijo y su familia quienes aportan el dinero importante para la gran ampliación que se produce después del balneario. Digamos que se hace un edificio de hotel para 300 personas, que es lo que queda ahora, aunque muy transformado, ¿no? ¿Tú te imaginas en 1890 se construye esto? En 1890. ¿Tú te imaginas en 2011, mañana una noticia en Radio Victoria, en el informativo de la mañana, que se va a construir un hotel en Zuazo de Cuartango para 300 personas? Está loca la gente. Está loca, sabías, ¿no? Sí. Y entonces un hotel de 300 personas en Zuazo. Sí, así era. El edificio hoy se conserva, toda la parte exterior está transformada porque se cubrió de ladrillo caravista. Pero bueno, se ve el aspecto de la escalinata y la puerta. Pero que para esto tiene que corresponder a un momento en el que, no sé, se pone en auge entre las clases pudientes, no sé si el turismo medicinal o el turismo rural o qué tipo de turismo, ¿no? Porque me imagino que esta iniciativa de Zuazo en muchos lugares, ¿no? ¿Quepa? Se combinaba todo. Es curioso ver, por ejemplo, como de cuando estaba la Fuente Negra, me he acordado ahora, Eduardo, que en algunos de los textos encontré que existían en alguna de las casas próximas a la propia Fuente Negra alguna casita que tenía unas bañeras de madera. Es decir, que bueno, pues cuando llegó ya nuestro practicante encontró ya la semilla puesta, ¿no? Es decir, ya había ese intento de explotación. Y lo curioso es que en esa época que decíamos ahora, ya más próxima, en 1890, 1900, si analizamos las cifras de asistencia, se superan varios años los más de 1.000 personas que acuden a tratamiento médico y más de 3.000 acompañantes. Es decir, lo que supone en un valle como el que estamos tratando, como Cuartango, hablar de una temporada que duraba apenas 2 meses y medio, 3 como mucho, 4.000 personas más, bueno, tenía que ser importantísima su influencia, ¿no? Y coinciden más balnearios, digamos que es una época dorada la que surge según las zonas, pero en torno a 1880, 90 puede ser la época más. Estoy viendo más fotografías y bonita. Vamos, el balneario de Cestoa puede ser esto perfectamente, ¿eh? Sí. Que no soy un gran conocedor del balneario de Cestoa, pero bueno, por fotografías o imágenes que he podido ver. Bueno, Zuazo y Sobrón son además los que más perviven, los más longevos de los balnearios alaveses. Sí, porque Zuazo aguanta hasta mediados de los años 50, o sea, hasta ayer, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo la cifra exacta, Kepa, pero yo sé que a finales de los años 50, 1850 es cuando llegan los salesianos y lo transforman en seminario. 1900, perdón. 1950. O sea, estuvo casi 80 años, o aproximadamente 80 años en funcionamiento. Esto me imagino que si uno empieza a hurgar un poco e intentar recoger testimonios orales en Cuartango, todavía existen personas o que han trabajado, o que su padre trabajó, o que te acuerdas. Sí, lo recuerdan. Además hay una persona que vive ahora en Miranda. Vivió allí porque su padre era el que cuidaba el balneario en la época pues de 1930 y tantos, ¿no? Y en el 39, cuando acaba la guerra, pues marcha de allí. Y él tiene recuerdos, alguna vez me ha contado de todo esto. ¿Es una época de gloria para Zuazo de Cuartango? Bueno, es que cuando el hotel funciona, cuando el balneario funciona. El Zuazo que conocemos hoy es debido al balneario. ¿Sí? Hay que pensar que antes del balneario todo el pueblo estaba a la derecha, a la margen izquierda del río, debajo de la iglesia, y Zuazo no tenía más de 8 o 9 vecinos.
8 o 9 casas. Igual que cualquier otro pueblo del valle. Cualquiera, como puede ser Echavarri, Urbina o cualquiera de ellos, ¿no? Había pueblos más grandes. De hecho, el ayuntamiento de Cuartango estaba en Sendadiano. Y es en 1914 cuando se traslada a Zuazo. Digamos, el barrio de la estación eso no existía. ¿Y puede pasar que para algo similar con Sobrón? Porque el balneario en Sobrón, el pueblo en Sobrón está arriba, el balneario está abajo. Y hay una serie de edificios que se crean alrededor del balneario, pero que parece que no tienen mucha relación con el pueblo que está arriba, con Sobrón. Sí, hay ciertos paralelismos también, por ejemplo, en cuanto a la utilización tradicional de las aguas, o sea, mucho antes de que hubiese un análisis, antes de que Ramón Codina analice la Fuente Negra ya se usaba, y en el caso de Sobrón pues también, o sea, de hecho es curioso porque es probablemente de los que tiene más antiguamente datado el uso de esa fuente. Hacia el siglo XIII ya hay algunas noticias indicándose que había una especie de cobertizo y un pozo, ¿no?, en Fuencaliente, que le venían a llamar, con uso popular exclusivamente, ¿verdad? Sin embargo, fíjate, lleva ese tipo de uso hasta aproximadamente 1846 en el caso de Sobrón, que es cuando se hace el primer análisis, y eso trae también una revolución. Sobrón tenía una particularidad que lo pudo hacer más atractivo o descubrir antes en cuanto a la población en general, y es que el agua brotaba a 20 grados. Y esto en invierno se manifiesta. ¿Lo más caliente que brotaba en los balnearios en los puntos que hemos comentado de Álava? Pues yo creo que es porque si no recuerdo mal, vamos a ver, el Zuazo venía a estar en torno a los 14 grados, Sobrón 20, vamos a ver que tengo alguna nota por aquí. Nanclares 18,5, tengo por aquí, Salinillas 16, y los otros andan... Miranda 22, pero claro, Miranda ya, Burgos. Sí, Miranda no lo toqué. Cucho 15. Pero Parambio 14, sí. Cucho sí, en torno, sí, ese es el más cálido. Es el más cálido Sobrón. Yo creo que eso puede hacer que funcionara antes. Es curioso que empieza con una dotación muy muy modesta. Zuazo tenía, fíjate, la primera construcción prácticamente, si no recuerdo mal, me parece que tenía como unas 6 bañeras, y Sobrón, que llegó Sobrón empieza con apenas, vamos a ver, yo creo que venían a ser 4 bañeras de zinc. Sobrón tiene una historia muy bonita, muy curiosa, primero por todas las pugnas que hay desde dónde se va a hacer la carretera para llegar hasta él. Sobrón que ha tenido un proyecto reciente para intentar rescatar el balneario y que se ha quedado en aguas de Borrajas de momento. Sí, pues tiene una historia bonita sobre eso. ¿Quién hace la carretera? ¿De dónde se extrae la madera para hacer la carretera y demás? Tiene su historia detrás, ¿verdad? Y es muy curiosa. Igual que, pues por ejemplo, bueno, es curioso el final que tiene prácticamente, que es ocupado por tropas alemanas e italianas en la Guerra Civil, y eso prácticamente le lleva a su final. Pero hay que pensar que, por ejemplo, si decíamos que en Zuazo llegaba a haber más de 1.000 enfermos por temporada, hay en torno a 1890, también Sobrón, entre 1880 e incluso 1900, el comienzo del 20, pues llega a superar hasta los 1.200 personas. Y eso dejaba mucha impronta, impulsaba tremendamente la zona, porque hay que pensar que no todos eran pudientes, como decíamos antes, ni venían de juerga, sino que algunas personas también venían por curarse. Sin ser tan optimistas como los que en Fitero ponían este agua todo lo cura, salvo gaélico y locura, o sea, salvo la sífilis y la locura. Bueno, no llegaban a esto, pero lo cierto es que había gente que iba a curarse. Los navarros siempre con los pareados, Eso es. Sería por cierto, para alguna jota. Santos, Eduardo, ¿para qué era buena? ¿Para qué era buena? Pues... el balneario. Tengo por aquí bronquitis, asma... Sí, nos lo cuentan un poquito en las aplicaciones. Una de las... Yo tengo por aquí, Eduardo, por leerlo... El balneario de Zuazo dispone de una magnífica instalación hidroterapia para inhalaciones, pulverizaciones, vaporizaciones, duchas, baños que permiten realizar una cura completa. Y no sé si esto era la forma de venta en Zuazo, de clima benigno, de montaña, altura media, resguardado de los vientos. En una palabra, se reúnen ahí todos los factores integrantes de un tratamiento completo de las afecciones crónicas del aparato respiratorio. Oye, lo del clima benigno... en verano. Claro. En verano. Sí. Comparado con Madrid. También vendían el agua, Sí, yo incluso conservo una botella de la época que encontré aquí en Vitoria en un anticuario, que lleva el membrete. Y lo que comentabas de las virtudes curativas, pues el balneario tenía unas cartas con membrete y tenía toda su propaganda allí, ¿no? Aguas sulfuradas sódicas nitrogenadas, las medallas que recibió, porque Emilio Chillida
en 1888 se traslada a Bruselas y presenta allí las aguas en la Exposición Universal de las Ciencias. Y de hecho, ahí en Zuazo, Chillida vivió y murió en Joca, ¿no? Y entonces, pues queda parte de su archivo y conserva Julia, creo que lo conservará todavía, la tarjeta de expositor de Chillida cuando en 1888 se marcha a Bruselas, ¿no? Con su fotografía y todo pincho ahí, todo chulo. Y lo que decías de las virtudes curativas, decía especialización. Claro, son palabras que ahora nos suenan un poco raro, ¿no? Tisis pulmonar incipiente, catarro gripal con 2 P's, y de las mucosas respiratorias, asma esencial, herpetismo y todas las afecciones sostenidas de esta diátesis. Facilitan la digestión, etcétera, ¿no? Y lo comparaban, decían que era el nuevo Panticosa de Álava, en la propaganda. Y aguas mejores que las de Luchón de Francia. Ahí los tienes. Así ahí de chulos, ¿no? Bueno, por ponerlo. Nanclares es el mejor de Europa y aquí mejor que Luchón. Bueno, tengo aquí una lista de precios también, Eduardo. Sí, bueno, precios de la época, ¿no? ¿Reales? Sí, bueno, están en reales y esta es la que aparece en el documento de la memoria de 1882 que Kepa seguramente conoce, ¿no? Y entonces los precios eran en reales y, por ejemplo, pues una ducha costaba 8 reales, ¿no? O un café 2. Y las comidas, pues valían 8 o 10 reales la comida, ¿no? Y incluso pues ponían en el menú, si la comida se da a la 1 de la tarde y la constituyen 2 sopas. ¿Eso es caro? ¿Se preguntará alguno? 2 cocidos con tocino, jamón y chorizo, vaca o carnero, 2 principios y 3 postres, con pan y vino correspondientes. Y en el desayuno daban hasta azucarillo, ¿no? Es muy curioso. A mí me sorprende, dice, en la primera clase se da para el desayuno chocolate, té o leche con café a voluntad. La segunda, en el desayuno dará chocolate con pan, agua y azucarillo. Mucho tendrían que ahorrar algunos para ir a esto, ¿eh? Kepa, no sé, tú decías que hay gente que quiere curosarse, sí, hombre, siempre hay gente que hace esfuerzos, pero mucho tenían que ahorrar. Sí, Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, que había distintas opciones. Una era los que iban al hotel correspondiente, pero también en las mismas localidades había ofertas, posibilidades. Por ejemplo, en la primera parte lo de Nanclares, cuando el hospedaje diario de primera clase costaba 26 reales, ya está bien. 26 reales, en el pueblo... Es que el tuyo, el balneario de Nanclares, es un 5 estrellas. En el pueblo se podía conseguir una habitación por 2 reales. Ya ves. Y en Zuazo pasa lo mismo. Hay gente que yo no puedo pagar el hotel, pero alquilo una habitación en el pueblo por un precio muy módico y puedo ir a beber, a tomar las aguas de tal manera. En concreto en Zuazo se conservan por lo menos 5 edificios que fueron fonda. Una de ellas, la que está arriba al lado de la fuente, la fonda de Vistalegre o fonda de Santos, que es la que cuando mi bisabuelo deja de ser socio, con el dinero que consigue, construye una fonda al lado de la casa del caserío y hay otras 2 a la entrada, hay la de Salustiano, la de Carmen de ahora, lo que era la de Barquín, que también es fonda y tiene un edificio específico para ello, y luego al otro lado del puente está la de Chapelas, que llamamos, que tiene una gran balconada. Y el dato sé que has aportado, el Zuazo de Cuartango actual lo conocemos tal y como lo conocemos, entre otras cosas importantes, por el balneario. O sea, lo demás pues era un pueblo más del Valle de Cuartango. Bueno, estamos hablando, Kepa, de lugares donde todavía quedan edificios. Sobrón, que lo tiraron para hacer uno nuevo, pero ahora se ha quedado en un esqueleto. Zuazo de Cuartango, quedan cosas, pero por poco tiempo. Hemos hablado también de Nanclares, quedan los menesianos. Y Aramayo, Salinillas de Buradón, Cucho sí, ¿verdad? ¿Queda edificio? Bueno, cuando yo lo visité sí quedaba un edificio, con bonita planta, pensando los años que tiene. Han llevado historias distintas. Por ejemplo, Aramayo, su mejor momento fue hacia 1880 y luego fue deteriorándose muchísimo. ¿Y queda parte del edificio que está en ruinas? No recuerdo. Quedaban, si no recuerdo mal, quedaba algo de un parque. Ajá. Que había sido parte del balneario, al que iban hasta 400 personas por temporada. Incluso iban de Burgos, de Logroño, de Madrid, había una afluencia muy importante a Aramayo. A la Suiza alavesa. Sí, y de Valladolid también de otros núcleos de atención. ¿Y Salinillas, Legutiano ya sabemos que no, Salinillas? De Salinillas, vamos a ver, déjame recordar. Sí,
En Salinillas lo que quedaba era junto a la carretera general, y yo creo que con la ampliación desapareció ya, quedaban unas ruinas de una caseta. Si vamos de ahí hacia arriba, hacia el pueblo, baja como desde el pueblo baja un riachuelo, y hacia mitad de camino entre el pueblo y la carretera general había un manantial donde todavía la gente del lugar iba a recoger un agua sulfurosa. Y me acuerdo que uno de mis informantes en concreto me acompañó allí con su botellita de las de gaseosa de antes, con el tapón de cierre, para recoger agua, porque le sentaba muy bien para el estómago. O sea que, pero el edificio quedó. De hecho, ya había sufrido una riada tremenda en 1868. En Salinillas era curioso las pugnas que había con los que se encargaban del transporte de los agüistas, porque tenían que pasar el portazgo y pagar el portazgo que había entre La Rioja y Álava. Y se quejaban de que se lo cobraban cuando iban con los agüistas y cuando volvían de vacío. Con lo cual llegó un momento que dijeron, no llevamos a nadie. Y entonces les hacían andar todo de trozo de Álava. El propietario era uno. Luego, dentro de los balnearios hay una imagen que me apunta Eusko Ikaskuntza, no sé qué tipo de imagen y qué relación tenían entre empresarios, propietarios y directores médicos. Sí, esa ha sido una relación de amor-odio tremenda. Vamos a ver, el médico era nombrado por la administración del Estado, para cada lugar. De hecho, si no se nombraba un médico, pues de alguna forma estaba un tanto ilegal. Y luego la pugna solía ser quién pagaba ese médico. Normalmente había una parte que la pagaba el propio balneario, pero el grueso de los ingresos solía provenir de lo que pagaban los agüistas, las personas que allí iban. Con lo cual, bueno, primero se les hacía un reconocimiento, se les recomendaba una forma. Había quien le venía bien para su enfermedad el tomar las aguas en bebida, otros eran baños, otros eran en barros en los que cuando era posible, o inhalaciones, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hacía el médico y cobraba por ello. Los médicos habitualmente se quejaban de que la estancia de los pacientes era corta, solían recetar la novena, los 9 días, pero había gente que con mucho menos se iba. También hay que recordar una cosa que se nos ha olvidado antes cuando hablábamos de la gente que iba. Había varias clases y una de ellas era la de los pobres. Sí. Es curioso la sensibilidad social que tenían los municipios que sacaban esto o que promovían la construcción, porque los pobres del pueblo, por cada bañada, por cada tanda, creo que recordar que podía ser de 1 a 2 pobres los que tenían derecho a recibir el tratamiento de las aguas de forma gratuita, y los pobres de fuera del pueblo tenían también algunos precios especiales. Es decir, que había cierta sensibilidad social dentro de todo este negocio, que lo era, Desde luego. Claro que tuvo que ser un negocio, el business. Mi pregunta, ¿por qué Fitero sí? ¿Por qué Cestoa también? Bueno, está ahí el ejemplo de Sobrón, que es una pena que no haya salido adelante y parece que tiene un futuro complicado. ¿Por qué desaparecen los balnearios? Hablamos de una época de auge en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿por qué esa decadencia? ¿Por qué desaparecen muchos y solo nos quedan unos pocos? Ahora en el siglo XXI y ya a finales del siglo XX también, balnearios que han tenido un auge tremendo en cuanto al turismo, ¿no? Sí. Bueno, hay una cosa que nos puede dar pistas, y probablemente sea por el balance de la explotación económica. Es decir, primero que las tendencias cambian, que surgen otras medicinas más cómodas, que se pueden tomar durante todo el año y no solo en verano, como ocurría con las aguas. Pero por otro lado, si nos fijamos en que los que han pervivido son los balnearios que tenían el agua caliente, ya nos arroja algo de luz. El problema que había con muchas de las utilizaciones, sobre todo la de baños, de las aguas, es que era necesaria una instalación para calentar el agua. Así que Cestoa, Fitero, Arnedillo son aguas calientes. Eso sí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que además no se podía calentar el agua de cualquier forma, porque si nosotros lo sometemos a un calentamiento directo, parte de las propiedades de esas aguas, de los gases disueltos, etcétera, se perdían. Y con lo cual sus propiedades también mermaban, ¿no? Entonces eran precisos sistemas muy sofisticados, con serpentines, con, digamos, calentamientos al agua María o al baño María, como se suele decir, para conservar las cualidades. Y eso, en unas aguas que además en muchos casos solían estar dotadas de una salinización bastante rica, pues hacía que la supervivencia de estos sistemas de calefacción fuera corta y fuera costoso el calentarlas. Entonces, ¿cuáles han seguido? Los calientes. ¿Querías apuntar algo? No, me refería... Sí, el coste para calentar el agua, fundamentalmente, ¿no? Eso fue la razón. Sí, hoy en día ya se podría solucionar. Y bueno, y también, como decía Kepa, pues bueno, coincide con ciclos económicos. Yo, por lo que tengo ahí leído, pues la época de final del siglo XIX es una época de estabilidad y de la nueva burguesía crece mucho, y entonces, bueno, se crean estos grandes centros, ¿no?
que luego es imposible mantenerlos, porque Cuartango... Y eso que Cuartango aguanta, ¿eh? Sí, aguanta otros 50 años, pero bueno, va pues el renqueante, ¿no? Mantenía su cierto esplendor, pero vamos. En Naclares hay diversos motivos, pero uno de los que provoca el fracaso como balneario son las crecidas del río. Ah, sí, ¿eh? Sí. El Zadorra siempre ha crecido. Sí, yo he visto allí, estando en los Menesianos... Antes de embalses, ¿eh? Hay que pensar en antes de embalses. Por eso, estando los embalses, había problemas cuando desaguaban el embalse, que se inundaba todo, y decía, pues antes de existir el embalse, eso era periódico, era habitual que entonces claro, tú haces una instalación impresionante y cada 2x3 tienes un problema de inundaciones, eso va a la ruina. ¿Inundaciones? Sí. Inundaciones que afectaban al manantial, que al fin y al cabo era quien daba el dinero al balneario. Claro. Y eso suelen decir nuestros antepasados, ¿eh? Inundaciones en el Zadorra, ahora que en las últimas décadas hemos tenido pues varios capítulos, pues antes de los embalses también. Sí. Es un río que siempre ha abarcado pues las zonas inundables, ¿no? He llegado a ver en alguna de las inundaciones no tanto llegar el agua hasta ahí arriba, sino salir agua por todos los lugares donde, pero de una manera impresionante, parecía un mar aquello. Un lugar que también ha recuperado su balneario, ¿qué es Orduña? Sí. Sí. De este tengo yo poquita información, sinceramente. Es uno de los balnearios urbanos. Lo que ocurre es que, Orduña, yo creo que era La Muera, realmente, la instalación balnearia original, pero me puedo equivocar tranquilamente, ¿eh? Sí, tenía el nombre de Arbilleto o algo así, era el manantial de La Muera. Y ahora el actual no está construido en aquel sitio. El edificio estaba destinado a aduanas. Era el edificio de la aduana que está en el centro, en la plaza. ¿No se podrá animar alguien? ¿No creéis que se podrá animar a alguien? Decís que ahora económicamente calentar el agua no tiene por qué ser tan complejo. Eduardo, allá anduvo tu bisabuelo, no sé. No lo sé, es complicado. Yo creo que sí se podría. Yo me conformaría con que se recuperara, por ejemplo, el acceso al manantial, que en Zuazo está pues tapado por una arqueta, ¿no? Por una arqueta. O sea, que no hay acceso a las aguas, ¿no? Pues darle un poco de dignidad al manantial. Y alguna referencia igual y luego, de ese manantial, claro, para explicar brevemente lo que fue la historia, ¿no? Hay un pequeño panel allí, ¿no? Que se elaboró con fotografías y con datos de estos. Daros cuenta que cuando iniciamos con la idea de hacer un programa sobre balnearios, claro, a mí se me vino la imagen de Cestoa. No se me vino ni siquiera la de Sobrón y me he llevado una sorpresa tremenda, y como yo creo que multitud de alaveses se llevarían esa sorpresa si les contamos pues que en Álava tuvimos a Mayo, que tuvimos entre Legutiano de Chandio, Barambio, Cucho, Sobrón, Zuazo de Cuartango, Nanclares. Es que esto, no sé, yo creo que la práctica totalidad de la población quepa lo desconoce en Álava. Bueno, algunos es que no han dejado un resto, ¿eh? Fíjate, de alguno de ellos incluso lo único que encontrabas eran los restos de una bañera. Que era un tanto una especie de declaración, ¿no? Decías, ¿y esto? Porque había bañeras, había balnearios que se gastaron un montón de dinero en la bañera. Creo recordar que en Salinillas de Buradón, por ejemplo, pues no sé si eran en concreto de jaspe de marquina, las 6 bañeras que tuvieron. Es decir, que algunos al principio eran modestas de zinc, pero otros se tiraron la casa por la ventana para hacer una instalación ostentosa. Mira que decían, tengo aquí un libro que ha traído Eduardo, Antiguos balnearios alaveses, publicidad sobre la balneoterapia en revistas de principios del siglo. La balneoterapia se empleaba ya muchos siglos antes de Jesucristo y continúa empleándose universalmente. Las sulfamidas, la penicilina, la estreptomicina y demás drogas hoy en boga continuarán utilizándose dentro de 3.000 años. Así que... Bueno, de eso habría que pensar que ya Hipócrates, procedente sea aproximadamente unos 400 o 500 años, 460 años, quiero recordar, antes de Cristo, es el que da el carácter científico al uso de las aguas y, claro, darle carácter científico quiere decir que había una utilización popular mucho más anterior. O sea que... Teníais una zona del río Bayas aquí que se aprovechaba incluso, Eduardo, en Cuartango para hacer recorridos en barca. Sí. Algo impensable si ahora nos acercamos al Bayas en Cuartango. Le llamaban en las tarjetas postales el lago del Bayas. El lago.
Así que, desde luego que momentos... Aquí veo otra fotografía general de el balneario y es impresionante la construcción imponente en Zuazo de Cuartango, ¿no? O los baños de Sobrón, aquí otra fotografía que vemos, manantial del balneario de Sobrón. Es desde luego una historia apasionante la de los balnearios, sobre todo porque sí que podemos ver la imagen de lo que pudo ser en algunos lugares como Zestoa, pero aquí en Álava pues nos quedan muy pocos restos de aquellos balnearios. Carlos, tenemos que ir terminando y pides la palabra. Pido la palabra porque cuando hablas de la historia del balneario, no solamente es el balneario como balneario, sino todo lo demás y posterior. Por ejemplo, en el de Nanclares, en un momento determinado, en el 37, ahí estuvo un destacamento de la Legión Cóndor, que ya no suena, la Legión Cóndor, que fue la que bombardeó Guernica. Estuvieron los Flechas Negras ahí también. Y aquí veo unas flechas en Sobrón también que me parece que pertenecen a la Falange, ¿eh? Estoy viendo una fotografía aérea de Sobrón. Y te comentaba también en el 38, en un tiempo determinado, medio año así. Qué ilusión por ocupar los balnearios, durante medio año un poco más, fue cárcel de curas, de los curas antifranquistas de la época. Ahí estuvieron encerrados en el balneario. Una botella de Nanclares tienes a picar a las canteras de Nanclares, claro. Pues no sé si les mandarían a los curas a picar en las minas. Sí que estuvieron... Y se ríe, el que es cura se ríe. Lo tenemos que dejar ahí. Vale. Ha sido, la verdad, que un gusto estar con los tres, sobre todo por lo que creo que hemos aprendido todos. Así que Carlos Ortiz de Zárate, Eduardo Martínez de Santos, Kepa Lizarraga, Iruei, eskerrik asko, muchas gracias. Eso, regatik, placer handia izan da. Osondo. Muchas gracias. Vale. Eskerrik asko zuri. Zuei badakizue datorren asteburuan beste gai bat. Hemen, Radio Vitoria.